Hola amigos, muy buenas tardes tengan todos, amigos de Charlas Motivacionales Latinoamérica y Speaker Hunters. Estamos aquí con un nuevo evento en vivo, ¿sí? En estas redes, en nuestros canales y hoy estamos con un tema muy especial, muy importante, ¿sí? Para las organizaciones, para las empresas, muy importante para las personas también, ¿sí? Y que tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Y hoy nos va a acompañar desde México Mariana Hernández Navarro. Ella es conferencista, experta en inteligencia emocional, en liderazgo, tiene una trayectoria destacada también en la motivación de equipos y desarrollo personal. A lo largo de su carrera impactó positivamente a muchísimas organizaciones en muy diversos sectores, ayudando también a mejorar la comunicación, la empatía, la colaboración de los equipos de trabajo también, algo muy importante por estos tiempos. Combina sus conocimientos en psicología organizacional con un enfoque práctico que brinda herramientas muy efectivas para generar impacto positivo y gestionar el estrés, aumentar la productividad, fomentar un ambiente laboral positivo, ¿sí? Tiene un estilo dinámico, cercano, y esto la convierte en quien es una referente, ¿sí? Para quienes buscan fortalecer sus habilidades emocionales y alcanzar, por supuesto, un mayor bienestar, tanto en lo personal como en lo profesional. Tiene un enfoque también integrador, ¿sí? Inspirando personas, potenciando sus capacidades y superando y llevando a las personas a superar desafíos, ¿sí? Logrando ese tan ansiado equilibrio entre el éxito laboral y el bienestar emocional. Así que le vamos a dar la bienvenida a Mariana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Y bueno, esperamos haber estado a la altura con la presentación, ¿no? Pero te damos la bienvenida y te damos las gracias también por acompañarnos, por supuesto. No, hombre, gracias a ti, Marcelo. Yo encantada de poder estar esta tarde platicando con personas pues de diferentes países. Yo, como bien lo mencionabas, estoy acá en México, pero pues me da mucho gusto que podamos hablar de este tema que he titulado ni me explico ni me entiendes, y que yo creo que es un tema bastante taquillero porque todos necesitamos de algunas técnicas o de algunas formas para Ujú. poder comunicarnos de la mejor manera posible. Yo le quiero agradecer a la gente que esté Así hoy es. viéndonos, porque además, ¿no? Creo que es importante el podernos identificar bien en nuestros estilos de comunicación, en las técnicas y sobre todo lograr el objetivo que hayamos planteado para nuestro proceso de comunicación. Y agradecerles a las personas que hoy están aquí Claro que sí. dedicando una tarde, ¿no? Dedicando una tarde con nosotros, y pues vamos a empezar con nuestra presentación. Si me ayudas nada más ahí Perfecto. para, Claro que para sí. Claro poderlo que sí. proyectar. Y todos, sí, creo que todos necesitamos explicarnos mejor y que nos entiendan mejor, ¿no? Así que lo vamos a dejar en tus manos. ¿Sí? Ahora compartimos Perfecto. la pantalla y el tiempo es tuyo. Muy bien, Marcelo. Muchísimas gracias. Gracias, pues bueno, como yo les decía, me gustó titularlo así porque como ahorita platicaba Marcelo, necesitamos saber explicarnos mejor y lograr que del otro lado sea mejor entendido. Y quiero platicarles de entrada sobre un lugar que a mí me llama particularmente la atención. Este es una casa que se llama la Casa de las Palabras. Y esta Casa de las Palabras, fíjense, está en un lugar, en un pueblo en África, en un pueblito lejano, y cuyo objetivo es que los aldeanos se reúnen a platicar en esta casa cuando existe alguna situación que pues ha sido como de conflicto, que la gente necesita reparar algunos temas en particular, y les quiero platicar un poco cómo está constituida esta casa. Tiene 8 columnas de adobe, tiene un techo de paja y
adentro de la casa no hay absolutamente nada. O sea, las personas tienen que estar sentadas unas frente a las otras, sentadas o en cuclillas, porque déjenme les digo que esta casa además tiene una altura de 1,20 m. ¿Y esto por qué? Porque los aldeanos dicen que cuando hay que entrar a esa casa, necesitan agacharse, entrar en una actitud de humildad, dispuestos a hablar con los otros y a dejar justo que las palabras dancen con libertad, y por eso es que no hay ningún otro objeto que pueda impedir o que sea una especie de obstáculo en la comunicación. El techo es muy bajo, también con otro sentido, porque dicen que en realidad cuando alguien empieza a sentirse molesto y decide a lo mejor salirse o decide pararse para ir con la persona con la que se está molestando, en el momento en el que se levanta se da un golpe en la cabeza, y ese golpe en la cabeza hace que le recuerde que necesita mejorar su pasión y mejorar ese nivel emocional. A mí me parece que es una manera maravillosa de encontrar un espacio en donde se busque resolver algún problema, dando esa oportunidad de hablarlo, y sobre todo también con esa condición, con esa humildad y con esa intención de escuchar. ¿Cuántos de aquí a lo mejor quisieran tener una casa de las palabras afuera de su casa, una casa de las palabras cercano a la oficina, una casa de las palabras como un espacio afuera de donde vivimos en un condominio para poder hablar con los vecinos? Yo estoy segura que muchos de ustedes lo quisieran. No en balde, hoy escogieron hablar sobre esto, sobre la comunicación. Y estoy casi segura que también dentro de estas conversaciones que luego vamos teniendo, pues a veces nos pasa que decimos, es que, mira, de verdad, yo lo escucho, por ejemplo, en consulta, en temas de coaching, hay personas que dicen, es que no sé cómo decirle a mi cuñado sobre el dinero que le presté y no me ha pagado. Que es algo que, a ver, yo le presté ese dinero, pero pues me lo tendría que devolver. O, por ejemplo, a mi vecino que deje de hacer tanto ruido por las noches. Me encantaría poder decirle. O, por ejemplo, a mi hermano, que hoy estoy muy cansada y la verdad es que no quisiera cuidar a mi sobrino y lo amo y lo adoro, pero de verdad hoy sí me siento súper cansada. O, por ejemplo, situaciones como no sé cómo decirle a mi jefe que ya quiero un aumento de sueldo. Estas son como algún tipo de conversaciones que de repente de verdad nos cuesta cierto trabajo, porque tiene que ver con alguna especie de reclamo, con alguna especie de petición, con alguna expresión, pero también nos podemos encontrar situaciones en no sé cómo decirle a Sofía que me gusta, no sé cómo expresarle este interés a esta persona. O en una situación también de conflicto, no sé cómo decirle a mi compañero de trabajo que me molesta que me esté corrigiendo enfrente de los demás. ¿Lo debo de hacer? ¿No lo debo de hacer? O incluso, fíjense, también se nos llega a complicar esta forma de comunicación, hasta en un sentido de cuando hay personas que nos halagan mucho y no sabemos responder a los halagos. Y me ha tocado personas que me dicen, de veras, me encanta esta persona que es muy linda conmigo, me dice cosas maravillosas, pero yo, acá en México decimos, nos chiveamos, nos cohibimos, como que nos cuesta trabajo recibir incluso alguna flor. No sé si a algunos de ustedes les haya pasado esto de no sé cómo decirle. Y yo puse algunos ejemplos, pero estoy segura que cada uno de los que están aquí debe de tener alguna situación pendiente, alguna conversación que a lo mejor ha pospuesto. Y es que en realidad nosotros como que compartimos algunas características con los animales. Fíjense, cuando un venado llega a encontrar a un león, pues su primera reacción va a ser asustarse, lo ve como una amenaza, sabe que puede ser presa de ese león, y entonces decide huir del león y empieza una batalla campal a querer escapar de ese león, salvar su vida, etcétera.
hay un momento en que se da cuenta de que a lo mejor queda atrapado en algún lugar y entonces la opción o el instinto le llama a empezar a combatir esa amenaza. Se da cuenta de que a lo mejor, por más que empiece a combatir al león, no logra absolutamente nada y entonces decide cederle el cuello. Esto es lo que nosotros conocemos como el fight, freeze or fly. O decidimos huir, que es lo primero que hace, o decidimos empezar a combatir, o a veces podemos llegar hasta congelarnos en alguna situación que para nosotros pueda llegar a ser complicada. Pero lo cierto es que esa es la parte primitiva que compartimos con los animales. Y yo quisiera como detenerme un poco a analizar si algunas de las conversaciones que yo ahorita les decía de cómo le digo a mi cuñado, cómo le digo al hombre que me gusta, cómo le digo a, muchas veces se convierte en ese león, en esa amenaza, y entonces decido mejor huir, decido no tener esa conversación, o me congelo ya que tengo enfrente a mi cuñado y ya no sé qué hacer, o a lo mejor definitivamente decido empezar a combatir. Y en ese combate igual no me convierto en una persona pues lo más asertiva posible, a lo mejor puedo llegar a ser agresivo, etcétera. Pero lo bueno es que pues tenemos una diferencia con los animales, o sea, aunque podemos responder de esa forma, insisto, primitiva, nosotros como seres humanos podemos apelar a nuestro lenguaje y primero podemos apelar a nuestra conciencia. Y si yo puedo apelar a mi lenguaje y si yo puedo apelar a mi conciencia, también creo que uno de como los grandes talentos del ser humano es poderse ordenar, poderse dar una cierta estructura. Y yo les quiero decir que a lo largo de mi experiencia profesional, pues justo me he topado con estas como experiencias que les cuento. Y de lo que yo he vivido, de lo que he leído, de lo que he investigado, decidí crear un modelo que he bautizado como el pentágono conversacional. ¿Qué significa el pentágono conversacional? Es como una especie de receta. Y cuando yo voy a hacer un pastel, necesito saber cuáles son los ingredientes y necesito saber qué ingrediente va primero. Aunque le ponga mi propio sazón, pero la base tiene que ser bastante similar para que el pastel salga de acuerdo a lo que yo estoy esperando. Esa es la intención de esto que yo llamo el pentágono conversacional. Y el pentágono conversacional, pues tal cual tiene 5 lados. El primero, que es el autoanálisis, o sea, la persona que va a tener una conversación, primero que nada necesita tener este nivel de autoanálisis. 2, necesita hablar sobre hechos. 3, necesita saber hacer peticiones. 4, necesita saber hacer ofertas también, no solo es pedir. Y 5, necesita cuidar la relación que está teniendo en ese momento. Pero pues por supuesto tenemos solo algunos minutos, unos 45 minutos, y yo quisiera que hoy nos detuviéramos en esta parte del autoanálisis. Y soy una fiel creyente de si yo quiero tener esta conversación y voy a tener un poco de estructura para hacerlo, bueno, ¿por qué necesito estructurarlo? Porque no puedo hacerlo si no lo he aprendido todavía, no lo puedo hacer de manera improvisada. Ya que veamos este análisis, nos vamos a dar cuenta de que requiere de muchísimo proceso de revisarnos a nosotros mismos para entonces sí poder tener una conversación y para que no hagamos las cosas sin tener una estructura. Necesitamos realmente de una receta y para no improvisar. ¿Qué significa esto de el autoanálisis? Bueno, pues lo primero es identificar como cuál es nuestro estilo de conversación. A lo mejor si yo les preguntara como qué ven en esta imagen, estoy casi segura que me responderían, bueno, pues en la mujer de rojo vemos a una mujer que está gritando, vemos a una mujer que está expresando algo, vemos a una mujer que se ve incluso hasta como desesperada, su manera de estirar la mano habla de a lo mejor como hasta de cierta
desesperación y en realidad lo que pasa con esta mujer pues es que, pues podríamos decir, está gritando, está expresando algo. Y por el otro lado vemos una mujer callada, vemos a una mujer que está escuchando e incluso hasta yo me atrevería a decir como con un cierto toque romántico porque está con las flores, la flor en el cabello, etcétera. Pero ese es el primer paso. Si yo estoy diciendo que necesitamos autoanalizarnos, creo que es necesario identificar como qué estilo podemos llegar a tener y subrayo la mayoría de las veces. Yo soy una creyente de nadie somos una conducta en su totalidad. O sea, es decir, si yo veo a esta mujer puedo concluir, pues se ve que es una mujer agresiva, entonces yo tendría que decir, yo soy una persona agresiva en mi comunicación. No sé si siempre seas una persona agresiva, pero a lo mejor puedes mostrar conductas agresivas. ¿Qué significa mostrar conductas agresivas? Pues una persona que tiene conductas agresivas va a mostrar 4 características principalmente. Una, que cae en algo que yo llamo el sincericidio. ¿Qué es esto del sincericidio? Es como decir todas las verdades que nos pasan por la cabeza. Y decir todas las verdades que nos pasan por la cabeza tiene que ver con alguien que dice, ahora sí, yo le voy a ir a decir a mi cuñado, y ahora sí me va a escuchar, y además me he dado cuenta que es muy poco profesional y es una persona que miente, pero me va a escuchar. Le voy a decir hasta la despedida. Acá en México así decimos, que ya le voy a decir de todo. Y lejos de conseguir lo que quiere, como este caso de que me devuelvan el dinero que presté, lo que va a provocar es rozar la relación con el cuñado. ¿Por qué? Porque cae en ese sincericidio, es decir de más. Mi abuela sabiamente decía, una cosa es decir la verdad y otra cosa es decir todas las verdades que nos pasan por la cabeza. Creo que el agresivo tiene un poco esto. Yes, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Exacto, es decir, las cosas sin filtro, o sea, ni siquiera como que me voy a detener a revisar, sino que además como que me empodero en ese sentido de me va a escuchar, lo tiene que saber. Y el segundo punto que yo noto en una persona que es agresiva es que busca autorreferenciarse. Y miren, esto se nota, y a lo mejor esta persona lo quiere hacer en un buen sentido, pero autorreferenciarse es, por ejemplo, Juan le dice a Pedro, oye, ¿sabes qué? Gracias Jess, gracias, a mí también me da mucho gusto verte por acá. Juan le dice a Pedro, oye, pues estoy preocupadísimo porque llevo 3 meses sin poder trabajar. Me corrieron de mi trabajo, no he encontrado nada. Y entonces Pedro, en una supuesta empatía, le dice, claro, a mí también me ha pasado, es espantoso, ¿eh? Y además tú llevas 3 meses. A mí me pasó durante año y medio, es desesperante, te entiendo perfecto. Porque fíjate, y entonces el que acaba hablando de la situación es Pedro, no Juan. ¿Por qué? Porque se está autorreferenciando, creyendo que está siendo empático, pero en realidad lo que le está pasando es que se está volviendo agresivo, porque el reflector está puesto en él, porque no está permitiendo que Juan verdaderamente cuente cómo está. Y además, ese autorreferencia muchas veces va junto con pegado con consejos no pedidos. Entonces Pedro le va a decir, mira, lo que tú tienes que hacer es meterte a estas páginas, te voy a pasar unos datos en un afán de ayuda, ¿sí? Pero esa ayuda a lo mejor se convierte en orden. Entonces tampoco acaba siendo productivo porque, insisto, el agresivo o el que muestra conductas agresivas, lo que hace es imponerse, es anular al otro con tal de hablar de sí mismo. Y el último, que yo le he llamado como aventar una flor con todo y maceta. Acá en México decimos, si te avientan flores es porque te están diciendo halagos, pero cuando se vuelve agresivo es que avienten la flor con todo y la maceta. O sea, como cuando, por ejemplo, te dicen, qué bárbara, pero es que, ¿cómo has bajado de peso? Estás flaquísima. Es que como ya estabas tan gorda, entonces, en realidad, eso no,
se convierte en un mensaje sumamente agresivo. Puedo decirle, qué bien te ves y hasta ahí. Pero esa flor con todo y la maceta es como también decirle a un hombre, qué bárbaro, es que estás como en tu punto, con esas canas, con esas arrugas que ahora tienes, o sea, te ves muy guapo, pero yo creo que sí es por las canas. Y, pues entonces imagínense el subtexto de decirle a alguien que supuestamente le quieres decir que qué bien se ve, le estás aventando una flor con todo y maceta. Yo soy una creyente de que en todas estas pláticas, cursos, en todo lo que tomemos, siempre es súper importante voltearnos a ver a nosotros mismos, antes que decir, claro, mi suegra hace eso, claro, mi jefe es el típico que cae en sincericidio. El chiste es que ahorita, como el primer paso es el autoanálisis, cada una de las personas que ahorita esté aquí escuchando o que lo escuche después, de verdad revise, ¿no será que yo a veces afecto mi proceso de comunicación porque caigo en ese sincericidio, porque empiezo una conversación y me estoy autorreferenciando, porque estoy dando consejos no pedidos? Y además esos consejos no pedidos también se le conoce como el sarampión superado. O sea, es, a mí ya me pasó, lo que tú tienes que hacer es esto, y nadie le está preguntando a Juan, a Pedro más bien, qué es lo que tiene que hacer. Preguntémonos, ¿no será que a veces caemos en cualquiera de estas conductas? Y ahorita estoy hablando de esta mujer de rojo, pero ahora voy con esta otra mujer. Esta otra mujer a lo mejor guarda silencio, escucha, se sostiene, se mantiene con lo que la mujer está diciendo, y entonces esta es otra forma de responder equívocamente a un proceso de comunicación. Y yo quisiera que ahora hiciéramos un ejercicio en donde yo les voy a ir poniendo algunas preguntas, y lo único que ustedes tienen que hacer es pensar si la mayoría de las veces sí lo hago o la mayoría de las veces no lo hago. Y así, la mayoría de las veces sí o la mayoría de las veces no, porque no me gusta decir siempre sí o siempre no, nadie somos un siempre. Pero vamos a pensar, la mayoría de las veces, ¿te sientes responsable por cómo se sienten los demás? 2, ¿te agobia el pensar que alguien puede enojarse contigo? ¿Te hace sentir incómodo? O sea, es como alguien que además cae en esto de, no, mira, mejor ya no le digo, quiero llevar la fiesta en paz, no tolero el conflicto, no me gusta. 3, te disculpas por algo aunque no creas que estuvo mal. Escúchate, ¿cómo es tu forma de disculparte constantemente? Es, híjole, perdóname de verdad, no te contesté el mensaje, qué barbaridad, qué pena, pero es que me habías escrito y yo he estado en otras cosas, pero no creas que no te estoy poniendo atención. A lo mejor son disculpas excesivas, por lo mismo, porque hay esta inseguridad de que el otro se enoje conmigo. La mayoría de las veces omites decirles a las personas cuando te ofendieron o lastimaron, y es otra vez bajo esta regla de prefiero no meterme en conflictos, ¿para qué le entro a la bronca? No, mira, ya no pasa nada, me ofendieron, pero no digo nada. 5, tiendes a decir sí cuando te piden favores, aunque en realidad no quieras hacerlo. Como este ejemplo que les ponía de, oye, tienes que cuidar al sobrinito y tú estás súper cansada. Dices, bueno, ándale, sí, pero la verdad es que no quisiera. Y entonces es, no quiero entrar en conflicto, y entonces acaban conflictuados consigo mismos. 6, gastas demasiada energía tratando de quedar bien con los otros. O sea, sí hay una preocupación importante por que los otros estén bien, no quiero que los otros se ofendan, tu mirada está muy puesta en los otros. 7, evitas compartir ideas porque piensas que los demás no valorarán tu opinión, no te sientes seguro para decir, no, yo pienso contrario a ti, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque además, bueno, eso ya sería como a nivel de doctorado, o sea, en un nivel de maestría incluso es el hecho de que puedas decir, yo pienso esto, pero a veces cuando es lo opuesto al otro, hay mucha gente que prefiere guardar silencio. 8, cambias tus comportamientos basándote en lo que crees que quieren los demás.
me voy a acomodar, me adapto, es dependiendo de lo que tú quieras. 9, es común que te sientas saturado y abrumado por las cosas que tienes que hacer y que además generalmente están relacionadas con los demás. Es decir, que haces muchos esfuerzos por complacer, puedes atropellarte a ti mismo con tal de que el otro esté bien. Y la 10, este es un pensamiento como nuclear. No quieres que los demás piensen que eres egoísta. No, es que, de veras, yo pienso mucho en los demás. No quiero que mi hermano vaya a pensar que soy egoísta, porque no quiero cuidar a su hijo. Y entonces, no vas a ser egoísta. Vas a cambiar una sola letra de esa palabra. En vez de G, va a ser C. Y entonces te vas a convertir no en una persona egoísta, sino más bien en una persona ecoísta. ¿Qué significa esto? O una persona que muestra comportamientos egoístas. Miren, yo soy una amante de la mitología griega, me encanta, me parece que es patrimonio de la humanidad, representan de la mejor manera todos los dilemas a los que el ser humano se enfrenta, a las envidias, a la discordia, al miedo, a las luchas, etcétera. Y, y estamos muy familiarizados, creo, y si no, no me lo negarán, de hablar del narcisista. Y el narcisista, y que además ha vuelto como muy manoseado el concepto, porque ya nos encontramos que en las redes mi exnovio es un narcisista, mi jefe es un narcisista, todos somos narcisistas. Creo que de repente como que abusamos de la palabra. Pues sí, Narciso lo sabíamos perfectamente, un hombre vanidoso, enamorado de sí mismo, tan enamorado de sí mismo que al verse reflejado en el lago quiere besarse y por eso es que se acaba muriendo, porque se hunde al quererse dar un beso. O sea, el castigo de Narciso es amarse tanto que acaba perdiéndose en sí mismo. Pero del otro lado estaba la ninfa Eco. Y la ninfa Eco era alguien que estaba profundamente enamorada de Narciso. Y Narciso la rechaza cruelmente. Ella se siente lastimada, se siente triste y decide irse a esconder después de este rechazo tan terrible, a esconderse a una cueva y quedarse en esa cueva. Pero además es castigada por Hera, por la esposa de Zeus, y entonces empieza a enflacar y enflacar y enflacar, a perder músculo, a perder todo y a quedarse únicamente con su voz. Y Hera lo que hace es que esa voz se convierte solo en el eco de las palabras de los otros. Por eso es que decimos es el eco de, escuchamos el eco. Eso es ser una persona egoísta, es decir, alguien que no tiene voz propia, que solo está escuchando las voces de los demás, repite lo que los demás dicen. Y si yo me regreso a revisar todas estas preguntas, es eso. Coloco al centro de mi vida al otro, anulándome a mí, porque entonces yo no tengo voz propia. Me convierto en una persona demasiado, vamos a decirlo así, como complaciente en exceso. Hago las cosas por los demás, para los demás, y está bonito que por supuesto nos preocupemos por los otros, pero las relaciones deben de guardar un equilibrio. Entonces, cualquiera de estas dos circunstancias no van a ser las mejores formas de afrontar una conversación, porque o puedo estar desde ese lado agresivo en donde justo es lo contrario, impongo mi punto de vista, voy de frente y no me paro, lo hago de una manera inoportuna, lo hago con demasiada fuerza, o desde el lado egoísta, en donde no tengo voz propia, en donde solo soy el eco de las palabras de los otros, en donde no puedo defenderme, en donde si intentara defenderme me daría pánico conflictuarme con los otros. ¿Dónde andarás tú? Porque además ese es el péndulo, o sea, es a veces, a ver, por supuesto, a ver, en pareja, por supuesto, a veces me quedo callada, a veces a lo mejor enojada me vuelvo agresiva, voy
voy como moviéndome en ese péndulo, porque además yo creo que somos como con personalidades múltiples comunicativas, o sea, no tenemos una sola forma de comunicarnos, depende de la circunstancia, depende de con quién sea. Las personas que dicen, yo soy así con todo el mundo y no me importa, yo pienso que o nos está mintiendo o es un bárbaro. No podemos ser exactamente igual con todos, pero sí necesitamos darnos cuenta en ese primer autoanálisis como por dónde me muevo. A lo mejor mi tendencia es a ser más egoísta. Me voy desde el otro lado de más pasividad o me voy desde la agresividad, pero el chiste será llegar al término medio que sea convertirme realmente en una persona asertiva. Y una persona asertiva es aquella que va a tener conversaciones desde el yo. ¿A qué me refiero con conversaciones desde el yo? De yo creo, yo pienso, yo siento, yo me siento herido, yo me siento lastimada, yo te quiero expresar, yo te quiero decir. El asertivo no juzga, el asertivo no tiene conversaciones desde el tú y te dice, tú estás mal, tú eres un egoísta, tú eres poco profesional. Es más bien, el asertivo dice, a ver, a mí qué me está pasando con lo que el otro hace. Yo me siento lastimada, me siento de alguna manera limitada para tomar decisiones. Por eso es un yo sano, firme, clarificado, es un yo objetivo, es un yo valiente porque se atreve a decirlo. Una persona asertiva también de alguna manera entiende que a veces puede haber un cierto roce y lo vivimos en las familias. ¿Qué pasa cuando alguien empieza a tener una discusión? No, 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 pero ya, por favor, ya no discutan, a ver, ya párenle. Claro, si empiezan a gritar y demás, pues sí puede ser que la gente diga, no se pongan así, pero en una discusión que, oye, no, yo no estoy de acuerdo con eso que tú estás diciendo, a mí me parece que tal, hay gente que ya lo toma como agresión, cuando en realidad una persona asertiva empieza así, o sea, entendiéndose a sí misma, es un proceso autoaclaratorio y además también hay una característica importante que es prudente, o sea, es decir, sabe cuándo tiene que hacerlo. Ahora, se oye muy bonito y a lo mejor se oye muy conceptual, de, sí, un yo sano, firme, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo aterrizo esto realmente a cómo puedo empezar a ser una persona asertiva? Yo les decía hace rato que con respecto al venado y al león, pues tendemos a volar, tendemos a huir, tendemos a congelarnos, a combatir, pero lo que nos va a distinguir es nuestra capacidad de lenguaje y nuestra conciencia. Entonces, lo primero que hace una persona asertiva es un examen de conciencia. Eso es lo primero. A ver, tengo pendiente esta conversación porque muchos de los problemas que tenemos se dice que son conversaciones que hemos ido posponiendo. Y entonces, en ese examen de conciencia, yo tendría que preguntarme, si voy a tomar el ejemplo del cuñado. Oye, yo le quiero decir a mi cuñado del dinero que me debe y ya estoy harta. Ok, pero tengo que pensar primero, ¿para qué quiero tener esa conversación? Pues para que me devuelva el dinero. Error. No puedo centrar el objetivo de la conversación en el otro. Tendría que ser, ¿para qué quiero tener esa conversación? Para expresarle que ya necesito que me devuelva ese dinero. Sí le quiero hacer saber que me está afectando. Eso es lo que a mí me toca. No me toca que el otro me devuelva el dinero. Me toca expresarlo, al menos, al menos. Y tendría que pensar, ¿me afecta? ¿Realmente me afecta? Porque a lo mejor resulta que le presté, no sé, $50. Bueno, puedo sobrevivir sin esos $50, me afecta demasiado. O a lo mejor estoy pensando nada más en un deber ser. No, pero es que lo justo es que me devuelve el dinero. Claro, pero a ver, detenidamente, ¿en qué te está afectando ahorita? No, bueno, pues a lo mejor ahorita no me afecta. Oye, pero le presté 20,000 pesos, los necesito para mi tarjeta de crédito. Ahí sí ya me está afectando. Ok, en eso me afecta. Sí estoy teniendo un impacto. ¿Es algo con lo que no puedo continuar? Sí, la verdad sí. Este mes, mira, llevo 3 meses haciéndome de la vista gorda. En esta ocasión sí ya necesito decirle, porque ya no puedo continuar. Perfecto. Ahora dime, ¿tienes claro qué quieres pedirle? Eso.
quiero pedirle que en la medida de lo posible me devuelva el dinero lo más pronto. Ahí ya hice un examen de conciencia de para qué voy a tener esa conversación. Porque si lo hago desde una forma agresiva, entonces igual lo que me va a regular es el impulso, ¿no? Ya ahorita mismo le digo, en la comida familiar se acabó, me tiene harta. O si lo hago de manera pasiva, es, no, a ver, mira, son 20,000 pesos, veo cómo le hago, a lo mejor vendo yo unas cositas y de ahí saco para la tarjeta de crédito. Acuérdense, el egoísta se acaba atropellando a sí mismo, el agresivo acaba atropellando al otro. Ya que hago ese examen de conciencia, necesito entonces tener muy clara cómo es mi forma de pedir. Oye, pido cuando lo necesito o igual ni siquiera lo digo, pido sin pedir, que a veces puedo utilizar como el sarcasmo y entonces en la comida digo, claro, como esas personas que piden dinero prestado y no pagan, y entonces utilizo algún chiste, un sarcasmo, porque el sarcástico puede ser muy inteligente, pero es poco claro. Y el sarcástico además no tiene igual hasta esa valentía para decir las cosas de frente y decir, me estoy sintiendo afectada con que tú no me hayas pagado el dinero, te pido por favor que lo hagas lo más pronto posible. O seduzco para pedir, no, mira, tú eres el cuñado al que más quiero, de verdad, no sabes cuánto te aprecio, yo sé que eres una persona muy linda y que me vas a considerar. En la asertividad, por supuesto, el halago es bueno, pero no es tan necesario. Si tú ya sabes estructurar esa conversación, podría ser firme, directo, claro, puntual, sin herir al otro y sin esa necesidad de seducirlo para que haga lo que tú quieres que haga. Pides desde la urgencia, eh, oye, ¿sabes qué? Mañana ya tengo que pagar mi tarjeta, porfa, te lo encargo muchísimo. No sirve de nada porque es urgencia para ti, no para el otro. O impones cuando pides. ¿Sabes qué? La próxima semana ya pago la tarjeta, entonces ya te exijo que me pagues lo que me debes. A lo mejor se nos está olvidando la razón por la cual decidimos prestarle ese dinero. Entonces, creo que tengo que analizar también cómo es mi forma de pedir. Y otra cosa que me parece importantísima de una persona que es asertiva, ya hizo su lista de precios. Y su lista de precios es, a ver, si tengo esta conversación, ¿qué precios tengo que pagar? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? Pues a lo mejor estoy dispuesto a sacrificar que en la comida pues medio me haga una jeta y entonces no estemos muy contentos. Pero bueno, prefiero decírselo. ¿A qué tengo que renunciar? ¿Cuál es el escenario más complicado que visualizo? Que a lo mejor me busque una bronca con mi marido, porque entonces ya le fui a decir al cuñado y él me había pedido que no le dijera, ese es mi peor escenario, o que me acabe gritoneando en la comida, dependiendo del temperamento de mi cuñado. ¿Qué precios tengo y estoy dispuesto a pagar? Creo que ese filtro es súper importante para una persona asertiva, que es, ok, en realidad sí, ya hice el examen de conciencia, sí, sí me está afectando, sí, sí quiero ir a tener esta conversación y sí estoy dispuesto a pagar un precio. Que la otra persona se sienta ofendida un rato conmigo, sí, sí lo puedo aguantar. Imagínense el reto que es para el egoísta. O sea, el egoísta es, no, no, pero no quiero que se enoje, no, por favor. Necesitará como empezarse a habituar al disgusto, a que a veces sí va a haber gente, va a haber momentos, aún con tus más grandes amores, que te vas a sentir enojado y eso no cambia en sí el amor que puedas tener por esa persona, pero no decírselo sí acaba siendo perjudicial para ti. La persona asertiva además conoce bien como sus derechos. Un derecho asertivo es, oye, tengo derecho a pedir información, tengo derecho a cambiar de opinión, tengo derecho a equivocarme, tengo derecho a no dar explicaciones. Alguien en consulta me decía, oye, es que acabo de cortar con mi novio, pero voy a ir a una reunión y entonces no sé qué decirles, pero me siento súper incómoda. Tu derecho es a no dar explicaciones. Y me decía, pero es que yo sé que me van a estar preguntando y no quiero, pero bueno, ya pensé, a lo mejor
vamos a hacer un círculo y entonces yo me siento en medio, pues es así de, pues de alguna manera me estoy poniendo en el banquito de los acusados. Tienes el derecho a decir, miren, pasó esto, ya no estoy con fulanito tal, y les pido por favor, ahorita no quiero hablar del tema, mejor disfrutemos la fiesta y se acabó. Oye, pero ¿qué pasó? Mira, de verdad, te pido que no hablemos de ese tema, es algo que a mí todavía me duele, lo puedes expresar así, y tienes el derecho a no dar más explicaciones. Tienes el derecho a decir no y no sentirte culpable, porque a lo mejor ya lo dije, pero Dios mío, me siento súper culpable. Y la culpabilidad yo creo que es como la kriptonita del ser humano. Nos va carcomiendo. Y tengo derecho a pedir ayuda también. Si les interesa saber sobre los derechos asertivos, busquen un doctor que se llama Vicente Caballo y él ha hablado de los 25 derechos asertivos, los derechos que todos tenemos, son diferentes a los derechos humanos. Este es el derecho en sí a un proceso de comunicación. Y después de hacer ese análisis de derechos asertivos, también una persona asertiva necesita revisar cómo hace sus peticiones, pero necesita entender las posibles respuestas. Y las posibles respuestas es, estoy dispuesto a aceptar, a recibir una respuesta de aceptación, que mi cuñado me diga, sí, perfecto, te voy a pagar, o me puede decir, lo siento, no tengo el dinero, o sabes qué, te lo pago después, a postergarlo, o a decirme que sí, mañana me deposita y ya lo conozco y pasan meses y no lo hace, o estoy asumiendo que una posible respuesta es que minimice mi petición, que me diga, ya, hombre, no es para tanto, son 3,000 pesos, tienes dinero de sobra. ¿Estoy dispuesto a eso? Porque a veces también podemos confundirnos en decir, pero ya le dije y no me hizo caso, ya se lo he dicho. Sí, habría que revisar la forma en la que lo dijimos y la otra, que aceptemos que el otro tiene libertad de aceptar o no tu petición. Pero al menos tú te quedas en paz como decir, yo hice lo que a mí me tocaba, yo decidí ir a esta conversación, y acepto y asumo que para la otra persona es, a lo mejor sí me quiere pagar, a lo mejor no, pero lo asumo las posibles respuestas que a lo mejor no me van a gustar. Y yo creo además que un gran talento también de una persona asertiva es esa capacidad de escucha. Pudiera parecer que el asertivo es aquel que sabe expresar muy bien, que es seguro de sí mismo, que no tiene miedo a una confrontación amable, porque se requiere de una confrontación, pero va a la confrontación, lo explica, se valida lo que siente y lo expresa. Pero yo creo que también eso es la maestría en ser asertivo. El doctorado tiene que ver con también saber escuchar. Así como el asertivo se escucha a sí mismo y dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que no necesito, y verdaderamente lo necesito, porque a veces confundimos necesidades con necedades. O sea, es, ¿de veras lo necesito? Sí me está afectando, nada más por necio quiero ir. Insisto, habría que revisarlo. Pero el asertivo tiene esa capacidad de escuchar, de decir, a ver, me pasa esto, quiero saber si es posible que me puedas pagar, escucha al cuñado y a lo mejor llega a un acuerdo distinto. No se queda solo en lo que quiere expresar, sino también valida lo que el otro quiere decir. Y yo creo que además esta capacidad de escuchar de repente se nos ha ido como perdiendo en el camino. Hoy se convierte en el oro molido cuando escuchas, cuando te topas con alguien que te sabe escuchar. Pero yo creo que es algo que todos podemos desarrollar y yo me atrevería a decir que tenemos que desarrollar. Y de hecho hasta me gustaría dejarles un reto, a ver si, o sea, pensando un poco el qué tal serán para escuchar, o sea, yo me califico como una buena persona para escuchar, mediana, muy mala, etcétera. Bueno, para aquellas personas que digan, yo sí, de verdad,
quiero mejorar mi capacidad de escucha, no sé cómo hacerle, les tengo un reto. Un día, así, siéntense en la sala de su casa, 10 minutos, 10 minutos, sin celular, sin hablar con nadie, sin escuchar música, nada, nada, 10 minutos conmigo mismo. Y a lo mejor pudiera parecer, ¿qué viene al caso esto? Porque ese es el reto para mejorar la escucha, porque la escucha muchas veces requiere de paciencia, porque la escucha requiere de saber estar en el momento presente. Y a lo mejor alguien que haya escuchado ahorita eso me va a decir, Mariana, no inventes, yo no podría, a lo mejor les genera más ansiedad, pero hagamos el esfuerzo de dejar, oye, suena contradictorio, pero hagamos como el esfuerzo de dejar que nuestro cerebro fluya, porque lo tenemos muy distraído en muchas cosas, y lo tenemos distraído con el celular, y lo tenemos distraído con ocupaciones y con conversaciones. Y si yo estoy diciendo que el primer paso para poder lograr esa asertividad tiene que ver con nuestro proceso autoaclaratorio, necesitamos escucharnos a nosotros mismos y desarrollar ese músculo de escucha. Y si les parece mucho 10 minutos de sentarme nada más a contemplar, que hemos perdido esa capacidad contemplativa, bueno, entonces yo los invito a que vean este documental, el documental de Marina Abramović. Esta es una artista serbia que está muy enfocada al arte conceptual, a los performance. Para mucha gente es increíble, a mí me gusta mucho, para otros son chorradas, o sea, esto no viene al caso, que jalada, pero yo los invitaría a que vieran este documental en donde Marina está en el Museo MoMA de Nueva York, cuyo objetivo es sentarse en una silla con una mesa a recibir a personas de todo el mundo, a verlas, solo verlas, mantener el contacto visual más o menos 5 minutos con cada persona. Pero esto lo hizo durante 736 horas. O sea, entonces imagínense, si yo les digo, ¿podrías estar 10 minutos en tu sala y me dices que es mucho? Vean este documental. 736 horas, por supuesto, divididas en jornadas de 8 horas, 8 horas sentada, recibiendo a diferentes personas, manteniendo el contacto visual. Imagínense todo lo que aprendió esta mujer de las expresiones de los otros, de descubrir la esencia de los otros, simplemente por esa capacidad para saber estar presente. Insisto, el reto son 10 minutos, no las 736 horas de Marina, pero creo que en esta época en donde estamos sobresaturados, ya no nos es fácil como escuchar incluso escuchar el reto. Estás loca, Mariana, jamás en mi vida lo haría. Valdría la pena que nos diéramos la oportunidad de ver qué nos pasa también con esto. Y yo diría que como últimos puntos, así para revisar en ese proceso autoaclaratorio, no olvidemos entonces saber analizar nuestro estilo de comunicación, de si tenemos una tendencia más bien agresiva o egoísta, si realizamos nuestro examen de conciencia, el para qué queremos tener esa conversación, para qué, y sobre todo desde ese yo lo que quiero lograr es esto, jamás decir, quiero esta conversación para que el otro cambie, error. 3, asumir nuestra lista de precios, ¿qué estoy dispuesto a pagar si tengo esta conversación? 4, apelar a mis derechos y decir, estoy en mi derecho de pedir información, estoy en mi derecho de equivocarme, estoy en mi derecho de cambiar de opinión. Julio Cortázar decía, yo apelo a mi derecho de contradecirme, a ver si ayer dije una cosa, hoy digo otra. Y el último, esa capacidad de escucha, de saber estar presentes. Buda contaba un cuento de un zorro y una tortuga. El zorro de repente ve a lo lejos una tortuga y piensa, qué bien voy a comer, voy a cazar a esa tortuguita. La tortuga ve al zorro y se da cuenta
de que no tiene manera de salir escapando, de que está ya muy cerca de él y no tiene manera de huir. Así que lo que decide es meterse a su caparazón y esperar. Por fuera, el zorro llega a picarla, llega a rodearla, llega a lastimarla con la intención de que la tortuga volviera a salir del caparazón. Está un rato intentándolo, la tortuga no sale del caparazón, el zorro se impacienta y decide irse. Cuando la tortuga escucha que ya no está el zorro por ahí, entonces decide salir y emprender un nuevo camino. Buda decía que nosotros muchas veces cuando nos encontramos en una situación de amenaza, como pudiera ser un zorro, antes de huir, antes de pelear, antes de congelarnos, sería muy bueno revisarnos a nosotros mismos, darnos un espacio con nosotros mismos, así como lo hizo la tortuga. Y esa era mi intención del día de hoy, que pudiéramos revisar cómo estamos para que esa conversación que nos está rondando, veamos si es válido tenerla o incluso, como la tortuga, emprender un nuevo camino. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Yo les dejo aquí mis datos, mi información. Me encantaría saber, Marcelo, si hay alguna pregunta, algún comentario. Gracias, José Alejandro, por tu mensaje. Muchas gracias. Gracias, Jess. Qué gusto el hecho de poderlos ver aquí. Y pues espero de verdad que les haya servido este análisis de cómo es que llevamos nuestra vida conversacional. Creo que es muy importante poderlo hacer. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana, muchas gracias. La verdad que estaba ahí escuchando atentamente y siempre surgen preguntas, ¿sí? Me llamó mucho la atención esto de ser egoísta, ¿sí? Así que va a ir por ahí una de estas preguntas que tiene que ver con eh, si una persona egoísta puede cambiar, puede dejar de ser. ¿Es posible? Sí, en realidad, a ver, yo creo que sí podemos desarrollar diferentes habilidades conversacionales. Una persona egoísta podría llegar a cambiar su forma y poderse convertir en alguien asertivo. Creo que una condición importantísima para el egoísta va a ser, aunque suene extraño, aprender que el conflicto es parte de nuestra vida, porque esa es la primera creencia que necesita desmontar. El hecho de, no, es que no quiero lastimar a nadie, no quiero que haya conflicto, es que sí lo va a tener que haber. Yo creo, Marcelo, que a veces como que hemos recibido mucha educación de que todo tiene que estar en paz, todo tiene que estar en armonía, los equipos tienen que estar en armonía, las familias tienen que estar en armonía. Ese es el ideal, pero la realidad es que nos topamos con conflictos, conversaciones así, y entonces mejor aprender a tenerlas, pero lo primero para la persona egoísta será desmontar esa creencia de no quiero conflictuarme con nadie. Y ver el Ujú. beneficio Bien. responder, o sea, como de respetarse a sí mismo, ¿no? O sea, se dice, una persona asertiva es alguien que tiene un sí sagrado potente y entonces es capaz de decir un no externo. O sea, yo sé que sí quiero salirme temprano del trabajo porque quiero estar con mis hijos. Y por ese sí tan fuerte soy capaz de decir no afuera. El egoísta tiene que hacer un análisis de cuáles son sus sís fuertes internos. Ujú. Bien, ¿No? entonces esto tiene que ver con una decisión, ¿no? Y con una actitud, ¿sí? Ajá, Hacia ese cambio. exacto. Exacto, sí, definitivamente. Ujú. Y cómo encontrar el beneficio de para qué modifico esto, ¿no? Yo creo que eso es importante. Ujú. Bien, y si recibo un comentario agresivo, ¿cuál es la Mm, forma o cuál sería la forma más adecuada? Casi digo ideal, porque creo que la forma ideal no existe, pero sí quizás alguna forma adecuada de responder. ¿Cómo hago? uh-huh. Es difícil como pararlo en el momento, pero creo que uno de los derechos asertivos es la dignidad.
el ser respetado. Tengo derecho a ser respetado, tengo derecho a ser digno. Entonces, creo que en algún momento en donde recibimos un comentario hostil, agresivo, es poder decir, oye, ¿sabes qué? No me siento cómoda con tu comentario, te pido por favor que no lo vuelvas a hacer. Le digo a la persona cómo me hace sentir ese comentario y si pongo un alto de, por favor, no lo vuelvas a hacer. Entonces, no tendría que entrar como en este pentágono de la conversación que es más largo y que no entramos a profundidad en él, pero bueno, es decir, ¿cómo me estoy sintiendo con esto? Y te pido por favor que no lo vuelvas a hacer porque sí me sentí lastimada, por ejemplo. Y hay veces que la persona en ese momento reacciona y, oye, no, perdóname, no era mi intención. Y, pero creo que el asertivo lo logra muy bien porque se sabe que necesita ser digno, respetado, valorado. No me gustó, por favor no lo vuelvas a hacer. Simplemente, ¿no? Bueno, ni tan simplemente, o sea, no es tan sencillo, pero creo que esa es la manera ideal, ¿no? Bien, suena fácil, suena, sí, tan simple, Sí, pero que obviamente tiene complejidad porque somos así, somos complejos, absolutamente. Eh, y claro. me quedé también con este ejercicio al que nos invitabas, ¿no? Esto de los 10 minutos conmigo, eh, y pensando en eso, y pensando, ¿no? En Ajá. cómo hoy la tecnología nos absorbe, ¿sí? Y nos quita esos momentos, ¿no? De estar con uno mismo y de poder escuchar. ¿Crees que solamente tiene que Ujú. ver con eso, con esa influencia de la tecnología o de estos tiempos? ¿O crees que hay alguna otra cosa que hace que sea tan complicado escuchar? Em, yo creo que estar con nosotros mismos tiene dos situaciones importantes. Una, esta que es la tecnología que dices nos absorbe y que yo ahí diría, y no hemos desarrollado suficiente autogobierno para no sentirnos absorbidos por las redes o por la tecnología. O sea, al final somos nosotros los que las controlamos, no ellas a nosotros. Se convierten hoy como en una especie de grillete, ¿no? Y por otro lado también sabes Marcelo, como a veces el escucharnos a nosotros mismos puede llegar a ser aterrador, ¿eh? En algunos casos. O sea, es como, híjole, entrarle a cosas que no estoy acostumbrado a. Me acordé de una frase de Jean-Paul Sartre que decía, aquel que no es capaz de estar consigo mismo es porque está en muy mala compañía. Entonces es, ¿cómo no, cómo no podría estar 10 minutos conmigo mismo? Escuchándome, como sintiéndome. Pero puede ser que entre a terrenos que no he querido tocar y que mejor, a ver, está comprobado, o sea, ¿por qué voy a las redes y por qué estoy aquí? Porque muchas veces lo que quiero es evadirme de otros temas. Entonces, por eso sí llega a ser un gran reto, aunque sean 10 minutos, ¿no? Sí, que puede parecer una eternidad, me parece, ¿no? Esto de estar ahí sin tocar el celular, yo creo que eso es, creo que el desafío más grande que todos tenemos hoy, Sí. eh, pero imagino también, y sí, de acuerdo con vos, en esto de qué puedo encontrar en esa conversación conmigo, ¿no? O en esa escucha hacia mí mismo, y que no me guste, Ujú, pero ¿qué tantos beneficios puedo obtener también? ¿Sí? Si aprendo a escucharme, seguramente va a ser más fácil que yo escuche a otro. ujú. Y mira, a lo mejor nada más me gustaría sumar, pareciera que el mensaje que estoy dando es como terrorífico, ¿no? O sea, en realidad es un poco lo que nos pasa también cuando nos bañamos, Marcelo. O sea, es como tu mente no puede estar en otra cosa más que en ese momento de bañarnos, ¿cuántas ideas, cuántas formas de resolver temas nos llegan ahí? Y decimos, ya sé cómo resolver este tema, ya sé qué hacer. Entonces ¿por qué? Porque nuestro ¿Mm? cerebro descansó, porque le dimos la oportunidad, porque no se satura. O sea, está ese lado de escucharnos a nosotros mismos, pero también está el otro lado de
poder resolver temas que justo por estrés nos vamos atorando y no llegamos a ninguna conclusión. Bueno, hay que empezar a hacer el ejercicio, digamos, porque es verdad, Exacto. encontramos soluciones, ¿sí? A problemas existenciales a veces, ¿sí? Cuando Sí. buscamos ese espacio de soledad, que en realidad no es soledad, porque estamos acompañándonos de nosotros mismos y Ujú, escuchándonos en esas voces que traemos internas. así La es. verdad, Mariana, me encantó escucharte hoy, me Ay, encantó gracias. conversar con vos. Bueno, ahí a los amigos que estuvieron comentando, que estuvieron acompañándonos, les agradecemos. Eh, Mariana es una de nuestras speakers. Ustedes saben que pueden contratar, ¿sí? A todas las voces de Latinoamérica para su evento empresarial, para que sus equipos sean impactados, tengan su su aporte, ¿sí? Y reciban su aporte. Así que bueno, ahí a disposición también, Mariana, para ello y a disposición nosotros de Charlas Motivacionales Latinoamérica. Mariana, te dejo un espacio para bueno, para que lo cierres, ¿sí? Para que nos digas lo que tengas ganas de decir en este momento antes de despedirnos. Pues muchas gracias a ti, Marcelo, por lograr esto, porque sé que hay mucho trabajo atrás para que podamos estar en esta sesión durante una hora platicando. Gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy por dedicar justo este espacio en saber estar presente, que estoy viendo que están presentes aquí con nosotros, y pues entender que la asertividad es un músculo. Así como vamos al gimnasio y hacemos ejercicio, también desarrollamos un chorro de habilidades si verdaderamente nos enfocamos y si lo hacemos también de forma repetitiva. Entonces, pues muchas gracias, Marcelo, un gustazo haberte visto y un gusto también con todas las personas que nos acompañaron. Bueno, muchas gracias. Será hasta la próxima. Amigos, a ustedes los invitamos a seguir acompañándonos y a seguir eh, impactando al mundo, impactando a las empresas desde Charlas Motivacionales Latinoamérica. Muchas gracias. Chao. Gracias, gracias, Marcelo.